Hola chicos, hoy vamos a resolver una situación problema por el método de sustitución. Vamos a ver el ejemplo. El primer ejemplo es: un hombre navega trabajosamente río arriba en un kayak, recorriendo 28 kilómetros en 7 horas. Cuando llega al lugar indicado, da la vuelta y recorre el mismo trecho, ahora río abajo, en apenas una hora. Determina la velocidad de la corriente. Listo, chicos. Bueno, en este problema tenemos que analizarlo muy bien, porque si nos damos cuenta, estamos manejando velocidades, es decir, una velocidad del bote y la velocidad del agua, o sea que es la corriente. Entonces por allí nos podemos ir. Es decir, yo puedo mencionar que mi primera variable va a ser la velocidad del bote y la segunda va a ser la velocidad de la corriente, que en sí es lo que nos están pidiendo. Pero primero que todo yo quiero representar este problema gráficamente para que nosotros nos ubiquemos un poco más. Bueno, miren, en este momento les hice el dibujo del río, donde está el hombre con un kayak río arriba. Nos dicen que la distancia que nos está recorriendo es de 28 kilómetros. Cuando él va río arriba, de la distancia de 28 kilómetros, él se demora 7 horas. Cuando llega al punto de llegada, él se regresa, o sea, da la vuelta y baja los mismos 28 kilómetros. Es decir, que la distancia vendría siendo el 28 kilómetros. También nos damos cuenta que como nos están hablando de velocidad y necesitamos hallar la velocidad de la corriente, entonces vamos a iniciar. Ahora también nos damos cuenta que debemos utilizar la fórmula de la distancia. Recordemos que la fórmula de la distancia es distancia igual a velocidad por tiempo. Esta es la fórmula de distancia y la que vamos a utilizar en este caso. Recuerden que ya le había mencionado que nuestra primera variable, la voy a llamar como x, va a ser igual a la velocidad del bote. Y nuestra segunda variable, que la voy a llamar como y, va a ser igual a la velocidad de la corriente. En este caso, ya sabiendo que debemos utilizar esta fórmula que tenemos acá de la distancia, vamos a hacer nuestro sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Entonces, miren lo que tenemos que hacer. Sabemos que la distancia es de 28 kilómetros. Entonces, 28 kilómetros va a ser igual a la velocidad. Como tenemos dos velocidades, vamos a utilizar X y Y. Pero ¿qué pasa? Cuando nos dicen que él va río arriba, nuestra velocidad va a ser negativa. Es decir, que nos quedaría X menos Y por el tiempo. Y el tiempo serían 7 horas. O sea, 7 horas. Esta sería nuestra primera ecuación. Ahora seguimos con la segunda. Nos dicen que él ahora va río abajo y va a recorrer la misma distancia. Entonces iniciamos. Sería 28 kilómetros que va a recorrer por la velocidad, que sería x más y. Aquí se suma porque ya él va con la corriente. Y lo que demora es una hora. Entonces, esta sería nuestra segunda ecuación. Corte. Como ya tenemos nuestras dos ecuaciones, lo que vamos a hacer es operarlas para que se nos parezcan unas ecuaciones lineales de 2 por 2. Nuestra primera ecuación que tenemos es esta. ¿Qué vamos a hacer? Que como este 7 está multiplicando, va a pasar del otro lado de la igualdad a dividir. Es decir, que nos quedaría 28 entre 7, pero 28 entre 7 son 4 kilómetros por hora, que va a ser igual a x menos y. Esta sería nuestra primera ecuación. La segunda, ¿cómo nos quedaría? Igual, 1 que está multiplicando al pasar del otro lado de la igualdad
pasa a dividir, sería 28 entre 1, sería 28 kilómetros por hora, va a ser igual a X más Y. Esta sería nuestra segunda ecuación. Listo, como ya tenemos nuestras dos ecuaciones, ahora sí la podemos solucionar por el método de sustitución. Listo, entonces el método de sustitución es sustituir. Vamos a coger la primera ecuación, que es X menos Y va a ser igual a 4 kilómetros por hora. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a dejar una sola variable de este lado, es decir, vamos a despejarla. En este caso voy a tomar X. X va a ser igual a 4 kilómetros por hora más Y. Como ya tengo mi nueva expresión, lo que voy a hacer es reemplazarla en la ecuación número 2. Reemplazo X en ecuación número 2. ¿Cuál es mi ecuación número 2? X más Y es igual a 28, listo. Entonces, ¿qué es X? Vamos a reemplazar lo que nos quedó de X, la nueva expresión, que es 4 kilómetros por hora más Y, que es nuestra Y, va a ser igual a 28 kilómetros por hora. Listo. Ahora lo que hacemos es operar entre ellas mismas. Es decir, que 4 kilómetros por hora más Y serían 2Y, va a ser igual a 28 kilómetros por hora. Ahora lo que hacemos es buscar despejar nuestra Y, es decir, que este 4 que está sumando a este lado, al pasar del otro lado de la igualdad, va a pasar a restar. Entonces nos quedaría 2Y, va a ser igual a 28 kilómetros por hora menos 4 kilómetros por hora. Es decir, que Y va a ser igual, hacemos nuestra resta, nos quedaría 24 kilómetros por hora entre este 2 que está acá, está multiplicando al pasar del otro lado de la igualdad, pasa a dividir. Es decir, que Y va a ser igual a, hacemos esta división que sería 12 kilómetros por hora. Listo, entonces como ya tenemos nuestro valor de Y, recordemos que Y era la variable que representaba la velocidad de la corriente, es decir, que ya lo solucionamos. Nuestra velocidad de la corriente va a ser igual a 12 kilómetros por hora.